Y te traigo lo más pedido desde que creé el canal, las películas de suspenso. Una lista de películas que te matarán del escalofrío. Así que no te vayas y envuélvete en qué pelis ver. Así calladito como la señora que parece un zombie, te me suscribes. Que bastante que me ayuda y bastante que te lo agradezco. Gracias. Y la lista del día de hoy la lidera Split o Fragmentado, y en España, que siempre le ponen nombre raro a la cosa, El Múltiple. Dios mío. Película estadounidense de terror psicológico y suspenso de 2016. Y como la lista de hoy es de suspenso, Split es un referente que te dejará pegado a la pantalla, atento a todo el día entero mientras veas esta película. Pero ¿de qué trata la trama? La trama de Split empieza con un secuestro de 3 jovencitas por una persona o un malhechor, y no cualquier malhechor, sino uno con trastorno de identidad disociativo. Pero como no eres psicólogo y yo tampoco, te explico. Ese trastorno identifica a las personas que tienen múltiples personalidades, y en este caso Jem McAvoy tiene 26 personalidades. Y por poco se me pasa explicarte que el protagonista de esta película es el mismísimo Jem McAvoy junto con Anya Taylor-Joy. Pero te invito a ver esta tremenda película que sé que te va a entretener, y te recomiendo que la veas con tu novia para que ella vea que tener 5 personalidades no es algo normal de la sociedad. Así que siguiente película. Y continuamos con el padre del suspenso, El Hoyo, una película de suspenso española de 2019, protagonizada por gente que yo no conozco y me imagino que tú tampoco. Pero de que es una película 5 estrellas, es una película 5 estrellas. Pero ¿de qué trata El Hoyo? El Hoyo es un tipo de cárcel que entras voluntariamente a cambio de algo, donde en el medio de las celdas tiene un hoyo, por eso el nombre, datazo. Y por ese hoyo todos los días baja un tremendo buffet, no sé por qué, porque la cárcel también está administrada por chefs profesionales. Pero vuelvo y recalco, una película 5 estrellas, donde hay varias reglas y que es lo que hace interesante a la película, y te explico. Una de ellas es que cuando entras a la cárcel te dejan llevar el objeto que prefieras. Otra de las reglas es que no puedes almacenar comida, o sea, solo puedes comer mientras la plataforma va bajando, no puedes retener comida en tu celda. Y hay muchísimas reglas más, en la cual destaco que te cambian de nivel según el tiempo, o sea, si estás en el nivel 1 vas a comer bueno porque van empezando bajando la comida, pero son como 300 niveles y te cambian de forma aleatoria, que quiere decir que del nivel 200 para allá solo bajan los trates limpiecitos porque nadie deja comida. Aparte del mensaje increíble que deja esta película, me reservo más comentarios y te invito a disfrutar del Hoyo. Impecablemente presentado, que regrese intacto a un nivel 0. Y ahora te traigo Código Fuente, una película muy especial que no te puedo hablar mucho de ella, pero lo que sí te puedo decir es que es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso, y protagonizada por el mismísimo Jake Gyllenhaal. Y te cuento rápido y breve de qué trata la película. Es un militar que está protagonizado por Jake Gyllenhaal, que tiene que descubrir quién va a explotar la bomba en un tren. Y si te parece que ya has visto esta trama, no te preocupes, porque lo que no sabes es que solo cuenta con 8 minutos para descubrir quién puso la bomba en el tren y poder desactivarla, pero como todos sabemos no lo va a lograr en ese tiempo, y el tren explota varias veces, y cada vez que el tren explota él vuelve al principio. Interesantísima película, pero ya no te cuento más y te invito a ver Código Fuente. Y como hablamos de suspenso, ahora te traigo La Isla Siniestra, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Hulk, y dirigida, y vale la pena mencionarlo, por Martin Scorsese. Y como ya ves el elenco, te puedes imaginar la calidad de la película. Es 1954 y los agentes federales Leonardo DiCaprio y Hulk investigan a fondo un caso en una isla. Y no cualquier isla, sino la Isla Siniestra. ¡Ay, qué miedo y qué siniestro! Pero poniéndonos serios, Leonardo DiCaprio investiga la desaparición de una mujer llamada Rachel Solando, y la cosa se va poniendo interesante segundo a segundo, hasta que al final da un giro increíble de la trama que no debieras perderte. Así que te invito a tirarte tremendo peliculón, y de paso a poner tu inteligencia y la psicología a prueba en esta película, La Isla Siniestra.
No es la peor, pero sí la última, y les traigo Bill Bugs a ciegas, película estadounidense de suspenso y terror estrenada en Netflix en 2018 y protagonizada por Sandra Bullock. En la trama tenemos una mujer llamada Mallory y dos niños que navegan río abajo con los ojos vendados. Pero ¿por qué con los ojos vendados?, te estarás preguntando. Y es que una extraña fuerza o criaturas acaban de invadir la tierra y todo el que logra ver esas criaturas o fuerzas termina suicidándose de la forma más horrorosa posible. Así que es tremendo reto, pero ¿cómo sobrevivirán nuestros protagonistas? Por eso te invito a ver y no perderte de ninguna forma Bill Bugs a ciegas.